La ciudad de Filipos, una de las colonias romanas más prominentes de Macedonia, tenía una historia rica y fascinante mucho antes de la llegada del cristianismo. Fundada por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, la ciudad se convirtió en un punto estratégico clave en la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Su importancia no era solo económica, sino también cultural y política. Filipos era una ciudad con una fuerte influencia romana, donde los ciudadanos disfrutaban de privilegios similares a los de la propia Roma, lo que la convertía en un lugar único en el mundo antiguo. En este vibrante escenario, el apóstol Pablo estableció una de las comunidades cristianas más queridas para él. La llegada del Evangelio a Filipos no estuvo exenta de desafíos. Pablo y Silas, durante su segundo viaje misionero, fueron los instrumentos de Dios para plantar la semilla de la fe en esta ciudad. Fue en Filipos donde Pablo tuvo el famoso encuentro con Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió en una de las primeras creyentes y abrió su casa para que allí se reuniera la naciente iglesia. También fue en esta ciudad donde Pablo y Silas fueron encarcelados tras liberar a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, ni siquiera las cadenas pudieron detener la obra de Dios, y la prisión se convirtió en el escenario de un milagro cuando un terremoto rompió sus ataduras y condujo a la conversión del carcelero y su familia. Años más tarde, cuando Pablo se encontraba encarcelado nuevamente, esta vez probablemente en Roma, escribió una carta a los filipenses. A pesar de estar privado de su libertad, su corazón rebosaba de gozo. ¿Cómo podía alguien experimentar alegría en medio de la adversidad? La respuesta estaba en su profunda relación con Cristo. Pablo no veía su prisión como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. Para él, la vida consistía en Cristo y la muerte era ganancia. Esta perspectiva transformadora le permitía ver más allá de su sufrimiento y encontrar gozo incluso en las circunstancias más difíciles. La carta a los filipenses es un testimonio poderoso de cómo la fe en Cristo puede ser una fuente inagotable de gozo. Pablo no solo enseñaba esto, sino que lo vivía. En sus palabras, podemos percibir una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Su alegría no provenía de la comodidad, la seguridad o la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Cristo estaba con él en todo momento. Este mensaje sigue siendo profundamente relevante en la actualidad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, dolor y desafíos. Muchos buscan la felicidad en el éxito, el reconocimiento o las posesiones materiales, solo para descubrir que estas cosas son efímeras y no pueden llenar el vacío del alma. Pablo nos muestra un camino diferente, un gozo que no se basa en lo que tenemos o en lo que enfrentamos, sino en a quien pertenecemos. La relación con Cristo es la fuente de un gozo inquebrantable, una paz que trasciende toda circunstancia y un propósito que da sentido incluso a los momentos más oscuros. Cuando miramos la vida de Pablo, vemos a un hombre que sufrió persecuciones, naufragios, hambre y encarcelamientos, y sin embargo, su corazón estaba lleno de gratitud y regocijo. ¿Cuál era su secreto? Su comunión con Cristo. Él entendía que su misión era más grande que su sufrimiento. Sabía que cada prueba que enfrentaba podía ser utilizada por Dios para avanzar el Evangelio y fortalecer la fe de otros creyentes. Este es el desafío que la carta a los filipenses nos presenta hoy: aprender a encontrar gozo en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias. Es fácil regocijarse cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe es si podemos mantener la alegría en medio de la adversidad. Pablo nos muestra que es posible, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo en nosotros. La prisión de Pablo se convirtió en un púlpito desde el cual proclamó la verdad del Evangelio. Su testimonio impactó a guardias, prisioneros y a todos aquellos que tuvieron contacto con él. Su gozo y confianza en Dios fueron un reflejo poderoso de la transformación que Cristo produce en la vida de aquellos que le siguen. ¿Podemos nosotros vivir con la misma fe? ¿Podemos aprender a ver nuestras pruebas como oportunidades para glorificar a Dios? Pablo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en nuestras dificultades, debemos fijar nuestra mirada en Cristo. En lugar de dejarnos vencer por el miedo, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. En lugar de buscar felicidad en lo temporal, debemos anhelar el gozo eterno que solo Él puede dar. Hoy, al leer las palabras de Pablo desde la prisión, somos desafiados a preguntarnos: ¿dónde encontramos nuestra alegría? ¿Dependemos de las circunstancias o de nuestra relación con Dios? ¿Podemos confiar en que Él tiene el control, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra? La carta a los filipenses nos recuerda que el gozo verdadero no es una emoción pasajera, sino una decisión basada en la confianza en Dios.
que podamos aprender de Pablo y vivir con la misma fe inquebrantable, sabiendo que en Cristo, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay razón para regocijarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Estas palabras resuenan con una fuerza poderosa, como un eco que atraviesa los siglos. Pero, ¿cómo es posible este llamado al regocijo cuando sabemos que Pablo escribió estas palabras desde una prisión romana? Es aquí donde comienza el misterio de la verdadera alegría cristiana, un gozo que no se basa en comodidades, éxito terrenal o la ausencia de problemas, sino en algo mucho más profundo, algo que el mundo no puede entender. Pablo nos muestra que el gozo es más que un sentimiento pasajero, es una actitud, una decisión, una firmeza del alma que se aferra a Cristo incluso en medio de las cadenas. Es la certeza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, la confianza en que Dios completa la buena obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1:6, la seguridad de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Este gozo trasciende el dolor, las pruebas y la persecución. Es el gozo de saber que nuestra vida está en las manos de un Dios soberano, que todo lo hace para bien. Pero hay algo más. El gozo en Filipenses no se trata solo de una experiencia individual, sino de algo que florece en la comunidad de creyentes. Aquí entra en escena el segundo gran tema de esta epístola, la unidad en la iglesia. Desde el principio, Pablo exhorta a los filipenses a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. La unidad no es una opción, es una necesidad. Sin ella, la iglesia se debilita, el testimonio se opaca y el enemigo gana terreno. El llamado a la unidad no es superficial. Pablo no se refiere a una mera coexistencia pacífica entre los creyentes, sino a una unidad profunda, cimentada en el amor, en la humildad y en la disposición de cada uno para considerar a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. En un mundo que exalta el individualismo, Pablo nos desafía a seguir el ejemplo de Cristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Este es el modelo supremo de unidad, una iglesia donde cada miembro está dispuesto a renunciar a sus propios intereses por el bienestar de los demás. Y aquí es donde el gozo y la unidad se entrelazan de una manera sublime. No puede haber gozo verdadero en una iglesia dividida. No puede haber unidad sin el gozo del Señor que fortalece a los creyentes. Pablo lo sabía bien y por eso, en medio de sus cadenas, escribió con un corazón ardiente por la unidad de la iglesia y la alegría inquebrantable de los redimidos. Por eso, su llamado es claro: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:14-15. La iglesia debe ser un faro en la oscuridad, un testimonio vivo del amor de Cristo. Y esto solo es posible cuando hay unidad, cuando los creyentes dejan de lado las diferencias y se abrazan como hermanos, con un mismo sentir, con un mismo propósito. La pregunta que resuena es: ¿vivimos hoy con ese gozo? ¿Reflejamos esa unidad que Pablo anhelaba ver en la iglesia de Filipos? Porque el mensaje de Filipenses no es solo para el pasado, es un desafío para la iglesia de hoy. Vivimos en tiempos de discordia, de divisiones, de luchas internas dentro del cuerpo de Cristo. Pero el llamado sigue siendo el mismo: regocijarnos en el Señor y permanecer unidos en un mismo espíritu. No se trata de ignorar las diferencias, sino de enfocarnos en lo que realmente importa: el Evangelio, la misión, el amor de Dios que nos une por encima de todo. El gozo y la unidad no son solo temas teológicos, son una realidad que Dios quiere que vivamos cada día, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, en tiempos de incertidumbre. La iglesia primitiva nos dejó un legado: su gozo no se apagó, su unidad no se quebrantó. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos, porque el mismo Dios que obró en ellos es el Dios que obra hoy en nosotros. Así que, una vez más, resuena el eco de aquellas palabras inmortales: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que esta verdad sea nuestra fortaleza, nuestro estandarte, nuestra mayor alegría. Que la iglesia de Cristo brille con la luz de la unidad y que cada creyente experimente el gozo que solo se encuentra en él. En un mundo donde la ambición, el orgullo y la búsqueda de poder dominan el corazón de la humanidad, la figura de Jesús emerge como un contraste radical y desafiante.
La carta de Pablo a los Filipenses nos presenta una verdad poderosa y transformadora. El ejemplo de Cristo es la mayor demostración de humildad y servicio que jamás haya existido. Pero, ¿qué significa realmente seguir su ejemplo? ¿Es posible que en nuestra vida cotidiana adoptemos esa misma actitud? El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos deja un llamado claro y directo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Esta no es una simple sugerencia, sino un mandato que invita a los creyentes a adoptar la mentalidad y el corazón de Cristo. Pero, ¿qué tipo de mentalidad es esta? Pablo no nos deja en la oscuridad, sino que nos revela, en una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento, la esencia de la humildad de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6-8. Cada palabra de este himno cristológico es un golpe a nuestra naturaleza humana. Cristo, siendo Dios, no consideró su divinidad como algo a lo cual aferrarse egoístamente. Él no utilizó su poder para exaltarse, sino que lo entregó completamente en amor. Se despojó a sí mismo, vaciándose de su gloria celestial para asumir la condición de siervo. Pensemos en esto por un momento. El dueño del universo, el creador de todo lo visible e invisible, decidió voluntariamente rebajarse al nivel de su creación. Más aún, no solo se hizo hombre, sino que tomó la forma de un siervo. No nació en un palacio, rodeado de lujo y poder, sino en un pesebre, en la humildad y la pobreza. Y su vida no estuvo marcada por la búsqueda de prestigio, sino por el servicio inagotable a los demás. Pero la mayor muestra de su humildad no fue solo su encarnación, sino su muerte. No cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la forma más cruel y humillante de ejecución en el mundo romano. La cruz no era solo un instrumento de tortura, sino un símbolo de deshonra y maldición. Y allí, en la cruz, Jesús se humilló hasta lo más bajo, cargando sobre sí el pecado del mundo entero. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a tal entrega? La respuesta es simple y profunda a la vez: por amor. Amor al Padre y amor a la humanidad. En su sacrificio, Jesús mostró el verdadero significado del servicio. No era un servicio basado en interés propio, ni en la búsqueda de reconocimiento, sino un servicio incondicional, nacido del amor puro y desinteresado. Y por esta razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9-11. La historia de Cristo no termina en la humillación, sino en la exaltación. Dios, en su justicia, honró la obediencia de su Hijo, colocándolo en la más alta posición. El mismo que se humilló hasta lo más bajo ahora es elevado hasta lo más alto. Y un día, toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo su supremacía absoluta. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿cómo podemos nosotros seguir su ejemplo? Pablo no nos llama a simplemente admirar a Cristo desde la distancia. Nos llama a imitarlo, a tener su misma actitud. Esto significa aprender a despojarnos del egoísmo, del orgullo y de la búsqueda de reconocimiento. Significa servir a los demás, no por interés, sino por amor. Significa estar dispuestos a humillarnos, incluso cuando el mundo nos dice que busquemos la exaltación. Seguir el ejemplo de Cristo es un desafío. No es fácil. Va en contra de nuestra naturaleza humana, pero es el camino al que hemos sido llamados. Y en ese camino, encontramos el verdadero significado de la vida, porque en la humildad, en el servicio y en el amor incondicional, reflejamos la gloria de aquel que nos salvó. Que este mensaje nos desafíe a examinar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo con la misma actitud de Cristo? ¿Nos aferramos al orgullo o estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos por amor a los demás? Que nuestra oración sea: Señor, hazme más como Jesús, y que cada día demos pasos concretos para vivir como Él, reflejando su amor y su humildad en un mundo que desesperadamente necesita ver su luz. Desde las frías celdas de una prisión romana, un hombre anciano y cansado por los golpes de la vida escribe con una pasión que desborda las barreras de piedra y hierro. Su cuerpo está marcado por cicatrices, pero su espíritu sigue ardiendo con una fe inquebrantable. Ese hombre es Pablo, el apóstol de los gentiles, quien, lejos de lamentarse por su situación, decide enviar un mensaje de esperanza y fortaleza a una comunidad de creyentes que enfrentan dificultades, incertidumbre y persecución.
A los filipenses, Pablo les deja un llamado que resuena a través de los siglos: la perseverancia en la fe, la carrera que no se detiene, la confianza inamovible en Dios. No es una carta de lamentos, no es una carta de resignación. Es un himno a la alegría en medio de la adversidad, un clamor por mantenerse firmes a pesar de los vientos contrarios. Pablo sabe que la vida cristiana no es un camino de rosas, al contrario, está llena de pruebas, tribulaciones y desafíos que ponen a prueba la fortaleza del alma. Pero también sabe que hay algo mucho más grande esperándonos al final: la gloria de Dios, la corona incorruptible, la victoria final. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12-14. Pablo no habla desde la comodidad de un palacio ni desde la tranquilidad de una vida sin problemas. Habla desde la oscuridad de una prisión, desde la experiencia de quien ha sido azotado, apedreado, naufragado y perseguido. Sin embargo, en su voz no hay desesperanza, sino una determinación inquebrantable. La carrera no ha terminado. El llamado de Dios sigue vigente. Cada día es una oportunidad para avanzar, para crecer, para seguir adelante sin importar las circunstancias. El apóstol compara la vida cristiana con una carrera. No es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No se trata de quien llega primero, sino de quien persevera hasta el final. Y en esa carrera no hay espacio para el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas veces nos vemos atados por los errores del pasado, por los fracasos, por las heridas que no terminan de sanar? Pablo nos exhorta a dejar todo eso atrás y a enfocarnos en lo que está por delante. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestras caídas, pero Dios quiere que nos levantemos y sigamos corriendo. Pero, ¿cómo se persevera cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo seguir adelante cuando las fuerzas fallan? La clave está en la confianza en Dios. No se trata de depender de nuestra propia fortaleza, sino de apoyarnos en aquel que nos ha llamado. Pablo lo entiende bien. Su confianza no está en sus habilidades, en su conocimiento ni en su propio esfuerzo, sino en la gracia y el poder de Dios. Es por eso que puede escribir con tanta seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No significa que todo será fácil, sino que, sin importar lo difícil que sea el camino, Cristo será nuestra fuerza. A lo largo de los siglos, miles, millones de creyentes han tomado estas palabras como su ancla en medio de las tormentas de la vida. Desde los primeros cristianos perseguidos por el Imperio Romano hasta los creyentes de hoy que enfrentan tribulaciones en diferentes partes del mundo, el llamado a la perseverancia sigue resonando. Pablo nos deja un desafío: seguir corriendo, no rendirse, confiar en Dios y recordar que el premio que nos espera es infinitamente mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar. No mires atrás, no te detengas, la carrera aún no ha terminado, la meta está adelante, y en Cristo la victoria está asegurada. La carta a los filipenses resuena a través de los siglos como un canto de gozo en medio de la adversidad, un llamado a la unidad inquebrantable, una exhortación a la humildad genuina, una invitación al servicio sacrificial y una proclamación de perseverancia inquebrantable en la fe. Pablo, aún desde la prisión, escribe con una convicción ardiente, demostrando que las cadenas físicas no pueden atar el espíritu de quien ha sido redimido por Cristo. Su mensaje, impregnado de amor y esperanza, sigue iluminando los corazones de quienes buscan dirección en medio de un mundo lleno de incertidumbre. El gozo es un tema central en esta carta, pero no es un gozo superficial, dependiente de circunstancias favorables, sino un gozo profundo, arraigado en la confianza en Dios. Pablo clama: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es una sugerencia, sino un mandato divino. En un mundo donde la felicidad se mide por lo que poseemos o por lo bien que nos va, la carta a los filipenses nos recuerda que el verdadero gozo proviene de una relación íntima con Cristo, una fuente inagotable de esperanza y paz. La unidad también se destaca poderosamente en esta carta. Pablo insta a los creyentes a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sabe que las divisiones debilitan a la iglesia y que el enemigo busca destruir lo que Dios edifica. En una era donde las diferencias de opinión generan fracturas, el mensaje de Filipenses nos desafía a caminar juntos, a soportarnos unos a otros en amor y a recordar que somos un solo cuerpo en Cristo.
La humildad es presentada como la esencia misma del carácter de Cristo. Pablo eleva la más sublime descripción de la encarnación de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este llamado a la humildad no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean reflejar la imagen de su Salvador. En una sociedad donde el ego y la autopromoción son exaltados, Filipenses nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, a renunciar a nuestros derechos por amor y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El servicio es otro pilar fundamental en esta carta. Pablo menciona a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos de entrega y fidelidad. El mensaje es claro: el cristiano no está llamado a buscar su propia comodidad, sino a servir con diligencia. El servicio cristiano no es una tarea opcional ni un acto ocasional, sino un estilo de vida. Cada acción de amor, cada sacrificio por el bienestar del prójimo, refleja el corazón de Cristo y avanza su reino en la tierra. La perseverancia es el eco final de esta epístola. Pablo, encarcelado y con un futuro incierto, declara con una certeza inquebrantable: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un eslogan motivacional, sino una verdad arraigada en la experiencia de quien ha aprendido a depender totalmente de Dios. En tiempos de prueba, en momentos de desaliento, Filipenses nos recuerda que no caminamos solos. La gracia de Dios nos sostiene, su poder nos fortalece y su amor nos impulsa a seguir adelante sin temor. Esta carta no es solo un documento histórico, sino una fuente viva de inspiración para nuestra vida hoy. En un mundo lleno de caos, Filipenses nos muestra el camino de la paz. En una sociedad obsesionada con la grandeza, nos enseña el poder de la humildad. En un tiempo donde muchos buscan su propio beneficio, nos llama a servir con generosidad. En medio de dificultades, nos recuerda que el gozo en Cristo es inquebrantable. En la desesperanza, nos anima a perseverar con valentía. Por eso, te invito a sumergirte en la carta a los Filipenses. Léela con atención, medita en sus palabras, deja que su mensaje transforme tu corazón. No es una simple lectura, sino un encuentro con la verdad divina que tiene el poder de cambiar vidas. Si Pablo, en medio de cadenas, pudo escribir con tanto gozo, ¿qué excusa tenemos nosotros para no vivir con esa misma alegría? Si Él nos exhorta a ser humildes, a servir, a perseverar, ¿no deberíamos tomar este llamado con seriedad? Que la carta a los Filipenses no sea solo un texto en las páginas de la Biblia, sino un fuego encendido en nuestro interior, un recordatorio constante de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la tormenta, en Él encontramos gozo, en Él hallamos unidad, en Él aprendemos humildad, en Él servimos con pasión y en Él perseveramos hasta el fin. Que esta verdad nos guíe cada día de nuestras vidas. Tengan un día bendecido. Si les gustó, por favor suscríbanse, den like y activen la campana de notificación.